como yo te amo. Convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por siempre seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo al maestro de maestros de la interpretación, como lo es Rafael de España, con ese maravilloso tema Como yo te amo. Voy a estar conversando el día de hoy con una mujer extraordinaria, activista política y social, docente, como lo es Fanny García, quien es también secretaria nacional, general nacional del Partido Avanzada Progresista, secretaria de organización. Ya está por allí Fanny pendiente de que nos conectemos y vamos a conectarnos con nuestra invitada de hoy, Fanny García. Ya está por allí Fanny. Hola. Saludos. ¿Cómo estás, José? Encantada de estar contigo y escuchar esa canción Como yo te amo de Rafael de fondo. ¡Qué belleza! ¡Wow! Gracias. Sí, así es. Oye, Fanny, de verdad que es un placer tenerte aquí en el espacio. Estaba pendiente de hace tiempo que conversáramos a través de esta red. Y bueno, y qué propicio que venimos de la Semana de la Mujer. Y bueno, y todavía está vigente porque además no hay un solo Día de la Mujer. El Día de la Mujer es todos los días. Y por eso hay que celebrarlo todos los días. Y mujeres como tú, que son guerreras, que son preparadas, inteligentes, hermosas también, y que han luchado y luchan a diario en el ámbito social, en el ámbito político, por tener un mejor país. Qué bueno que en Venezuela contamos con mujeres como tú. Yo soy uno de los que Gracias. anda diciendo por allí, siempre estoy diciendo por el Twitter que quiero ser gobernado por una mujer, quiero que este país lo gobierne una mujer. Y aquí hay mujeres, bueno, con talento de sobra para gobernar a Venezuela, ya que nosotros los hombres no lo hemos hecho muy bien, que digamos, en los últimos tiempos. Yo creo que es hora de darle la oportunidad a una mujer. Pero bueno, de eso estamos lejos todavía. de, de las presidenciales, que son en el 2024, y nos ocupa otras inmediateces, como lo es por lo menos las elecciones que están planteadas para este año, que ya se habla de las megas elecciones. Ya fue aprobado en la Asamblea Nacional el que se pueda realizar en un mismo momento varios procesos electorales, y ahora queda de parte del nuevo Consejo Nacional Electoral, que sea eh, designado por la Asamblea Nacional, el cómo activar esas llamadas mega elecciones.
¿cómo ves tú, viniendo de, de una situación el 6 de diciembre, una situación en dos aspectos principales, que es que los partidos que participaron no fueron todos unidos? El MAS fue por su lado, Soluciones fue por su lado junto con Redes, Unión y Progreso también fue por su lado, y solo se logró agrupar a la Alianza Democrática con 5 organizaciones políticas. Eso, por supuesto, no ayudó a que la oposición lograra más escaños en la Asamblea Nacional. Una muy alta abstención que se dio, y ahora, bueno, nos agarra el 2021 con este compromiso de elecciones regionales. ¿Cómo ves tú el que se plantee unas megas elecciones para este año, Fanny? Saludos, José, saludos a toda tu audiencia, a toda esa gente que te sigue, a todas las personas que se han conectado para ver este programa. Saludos a todos. Y creo que tu pregunta es pertinente, además con toda la antesala que haces con respecto a los resultados electorales del 6 de diciembre y sobre todo en el clima en que se efectuó esa elección del 6 de diciembre, unas elecciones semicompetitivas, porque eso hay que decirlo, en un ambiente de pandemia, en una situación realmente donde había un miedo del hombre, de la mujer venezolana a salir por el tema del virus, y todo esto edulcorado con una estrategia reinando en el ambiente, que era la estrategia insurreccional, que fundamentaba su eje en el apoyo de Donald Trump, que de alguna manera influyó directamente todo el año 2019 y el año 2020 las decisiones internas que se tomaban en Venezuela. Es decir, prácticamente una oposición que tenía en el centro de instrucciones en los Estados Unidos. Tener que batallar quienes estábamos en la estrategia electoral con esa realidad no era sencillo, no era fácil. Saber que teníamos que enfrentar el proceso electoral, porque nosotros hemos dicho que siempre hemos estado enmarcados en una salida constitucional, electoral, democrática, consensuada, dialogante, y en ese sentido, pues, por supuesto que siempre estaríamos convocados a todo proceso electoral que se realice. Pero los resultados de las elecciones del 6 de diciembre nos dicen que no vale nada más asumir la estrategia electoral, que la estrategia electoral es importante, pero que la estrategia electoral tiene que estar acompañada de buenos operadores políticos, que la estrategia electoral tiene que ir acompañada de un deseo unitario, pero más que un deseo, de un plan de posicionamiento estratégico que permita a los actores políticos decir, este es el escenario a futuro y aquí cabemos todos. Aquí de alguna manera tú puedes estar representado en tal espacio, que es tu realidad, tú en tal espacio, que es tu realidad. Se requiere un gran acuerdo nacional en la oposición venezolana, no solamente el gran acuerdo nacional que necesitamos para salir y desplazar a este gobierno autoritario, sino el acuerdo a lo interno de la oposición que nos permita presentarle al elector una propuesta creíble, porque el elector no sale a votar cuando nos ve fragmentados. El elector, cuando ve que la propuesta está dividida, no se anota. El elector tiende a jugar en Venezuela a ganador y dice, bueno, pero es que si el gobierno, yo estoy en contra del gobierno, pero el gobierno lleva un solo candidato y resulta que la oposición lleva 3, 4 candidatos, por más que tú sumes por todos lados, no vas a poder ganarle a un bloque que está cohesionado alrededor de una idea y de un proyecto político. Necesitamos dentro de la oposición discutir no solamente nombres, discutir estrategias y discutir programas de gobierno, programas de acción, programas de ejecución, establecer, como te lo dije al principio, un estudio de análisis de escenario que nos permita ir tomando posiciones estratégicas, en función al escenario del 2024, porque este país es presidencialista y los cambios en Venezuela se dan es a través de la figura central. Mientras esa situación esté allí
que tenemos una situación política que está imperando sobre todos los demás terrenos. Es decir, es verdad que tenemos una crisis económica, es verdad que tenemos una crisis sanitaria, es verdad que tenemos crisis en muchos sentidos, pero la mayor crisis es la política, porque la política de allí se desprende la resolución de los conflictos en las otras áreas. De allí que la importancia, de allí deriva la importancia de que la oposición deje a un lado los egos, de que los hombres y mujeres que estén liderando la estrategia electoral tengan muy claro que lo primero es Venezuela. Y cuando nosotros colocamos a Venezuela de primero, logramos vencer esos egos internos, logramos vencer esas situaciones internas que no nos permiten muchas veces ver el panorama político. Es mentira que nosotros vamos a poder derrotar al gobierno presentando propuestas fragmentadas. Es falso. Hay que hacer un gran esfuerzo, por lo que ir a elecciones, a una mega elección, en el pasado reciente, el 6 de diciembre, que es los últimos resultados que tenemos, yo no lo veo sencillo sin un gran esfuerzo. Afortunadamente, esta última semana se ha venido reuniendo la Alianza Democrática con mucha visión de lograr consensos internos, pero yo pienso que tiene que ir más allá. La estrategia electoral tiene que tratar de ganar un terreno en el área social, con actores sociales que tengan realmente una base orgánica que te permita a ti decir, bueno, no es solamente con los partidos, porque los partidos vemos todos los resultados de las encuestas. Los partidos tienen hoy día en Venezuela un gran rechazo, tienen unos números que nos permiten, sumados todos, salir a un encuentro electoral con visión vencedora. Si no realiza lo interno, una estrategia de conexión social, primero, que permita establecer un acuerdo con cámaras, estructuras de bases sindicales, estructuras orgánicas de colegios, ya sea colegio de médicos, colegio de ingenieros, todo ese corporativismo social que de alguna manera refleja esa otra cara del país, pues que no es nada más los partidos, sino que también existen otros sectores que están haciendo cosas, que están muy afectados por la realidad política y económica que el país vive, y que es necesario convocarlos para saber qué están pensando ellos, para saber cómo están viendo la situación y para que ellos de alguna manera también nos puedan dar sus propios elementos de cómo consideran ellos podemos salir de esta gran crisis que tenemos en el país. Sí, precisamente, Fanny, los ciudadanos, los que no militamos en organizaciones políticas, sino somos ciudadanos de la sociedad civil normalitos, vemos el país diferente a como lo ven los políticos. Pareciera que hay o a nuestro juicio, hay una tareita que hacer, que tienen que hacer los partidos. Y no vemos que los partidos estén haciendo esa tarea. Y esa tarea, como tú bien lo señalas, es el intentar reconectar con el ciudadano. Pero pareciera que no se está haciendo eso, sino que se está avanzando. Situación de desorganización de los partidos políticos, de que hay muchas organizaciones políticas que no practican la democracia a lo interno, que la militancia ha mermado significativamente en todas las organizaciones políticas y que el discurso no está llegando, no motiva, no inspira a la gente a la participación. ¿Qué esperan los partidos políticos para hacer esa tarea? ¿O es que o es que piensan saltarse eso y seguir adelante? Hay una realidad que no podemos negar. Venezuela era un país que tenía una cultura rentista y los partidos políticos eran vistos como centros de captación de la renta. Esa imagen está viva en el venezolano. ¿Cómo me meto en el partido para que me caiga una gotita de ese petróleo? Para acercarme y, bueno, obtener el contrato, obtener las posibilidades.
Eso ocurría en Venezuela. Y alternar el poder significaba, bueno, le toca a este grupo y las empresas de este grupo recibir los beneficios del Estado a través de la renta, y ahora le toca a este otro grupo recibir los beneficios de las contrataciones, de todas estas cosas. Pues Venezuela tiene una nueva realidad, ya no es rentista, ya el petróleo se agotó y Venezuela necesita generar otras instancias de emprendimiento que generen riqueza, porque ya no podemos repartir la renta. Aquí nunca se repartió la riqueza, aquí se repartió la renta. Y eso tiene un enfoque cultural tremendo. O sea, cuando hablamos de este punto, este es un enfoque de fondo, esto no es cualquier cosa. Es decir, los partidos políticos lograban una adhesión solamente por las oportunidades propias que esa adhesión significaba para empresarios, médicos, ingenieros, es decir, todo aquel que se acercaba a un partido lo hacía pensando en la posibilidad no de un mejor país necesariamente, aunque pudiera ir implícita esa idea, sino también de tener beneficios propios para ellos y para su familia. Entonces, ¿qué ocurrió? Nació el sentimiento de la antipolítica. ¿Por qué? Porque entonces resulta que te tocaba a ti recibir parte de esa gota de petróleo, y el otro sector que se quedaba por fuera, porque nunca alcanza para todo, porque la renta es finita, no es infinita. Entonces el otro sector que se quedaba por fuera desarrollaba odio hacia quienes aprovechaban las oportunidades que esa opción le había dado. Así que Venezuela le corresponde ahora resignificar el papel de los partidos desde una instancia post-petrolera, es decir, posrentista. Ahora es la Venezuela posrentista. El partido no significa acceder a la gota de petróleo. El partido lo que significa es una opción para poder transformar el país y generar un nuevo esquema de emprendimiento que ayude verdaderamente a Venezuela a generar riqueza y no a vivir de la renta. Es decir, que ya el programa político de los partidos no puede ser Venezuela a la venta. Vendo oro, vendo hierro, vendo petróleo. No, ahora tiene que haber un programa educativo que permita colocarle mano a ese producto que es extraído y que lo puedas transformar, manufacturar para generar la riqueza. Y entonces estaríamos entrando en un esquema realmente de repartición de la riqueza. ¿Por qué? Porque se generó, se manufacturó y Venezuela entraría en otro esquema. Entonces, eso no lo observamos, lamentablemente no es lo que está haciendo el gobierno de turno. El gobierno de turno ha roto con todos los esquemas, ha destruido todo el aparato productivo nacional. El único elemento de base que teníamos donde nos sustentábamos, que era el petróleo, bueno, ni siquiera la empresa petrolera está produciendo los barriles de petróleo que se producían cuando se llegó al poder, cuando Hugo Chávez llegó al poder, aunque los ingresos se resignificaron por el aumento del petróleo y por la política que en su momento generó Hugo Chávez de relanzar la OPEP. También es importante decir que esos recursos que se generaron no fueron utilizados para reinvertir en el país, generar un programa de emprendimiento que permitieran no vivir de la renta, sino generar riqueza y distribuir la riqueza. Bueno, Venezuela fuera otra cosa hoy día. Venezuela, siendo uno de los países más ricos de América Latina, bueno, hoy día tenemos una realidad de hombres y mujeres tratando de buscar oportunidades en otros países, huyendo de una realidad interna que lamentablemente se ha venido estableciendo en el país, producto del abanderamiento del discurso de la derrota, del discurso de la claudicación, del discurso del yo no puedo. Y todo eso nos afecta a las organizaciones partidistas. Aparte de ese elemento que es muy tipificado, muy venezolano, muy característico de lo que estamos hablando de Venezuela país, también hay otro elemento que es el aprendizaje de las curvas autoritarias. El aprendizaje que ha habido del autoritarismo, un hombre que es muy estudioso en este tema como Charles Tilly, norteamericano, politólogo, que estudió sobre los movimientos sociales. Charles Tilly decía que el mundo tenía unas formas de identificar la democracia, que la democracia no era llegar al poder
a través de métodos democráticos, sino que también era sostenerse en el poder a través de los métodos democráticos, lo que creaba la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. De allí que en Venezuela se ha copiado esa curva de aprendizajes autoritarios que ha habido en el mundo. Él hacía la crítica porque de alguna manera Tilly muere en el 2008, pero antes de que él muriera ya habían eventos en las democracias del mundo que decía que había una disminución del esquema democrático, el desempeño de los actores que llegaban por métodos legítimos, pero que se hacían ilegítimos en su desempeño. Entonces, en Venezuela nosotros hemos estado criticando un esquema autoritario, hemos estado criticando un esquema totalitario, pero en cierto modo, si observas la actitud de algunos partidos políticos, tú puedes ver la emulación de muchas características de ese método autoritario. Entonces, prácticamente pareciera que por ósmosis los partidos políticos terminaron copiando el esquema que criticaban. Así que nosotros en Venezuela debemos tratar, a lo interno de las organizaciones partidistas, tratar de buscar que se reinstitucionalicen, que existan estatutos, que existan procedimientos, que existan reglamentos para los funcionamientos y para igualar al hombre y a la mujer que milite dentro de la organización. Tú no puedes militar en una organización al antojo de un particular, sino tú militas en una organización porque tienes adhesión a un proyecto político. A mí cuando me llamó Henry Falcón a militar en Avanzada Progresista, yo veía en Henry el hombre que había preconizado un movimiento incluyente, inclusión sin exclusión, pluralismo, diálogo, salidas consensuadas, y eso me llamó la atención para poder adherirme al movimiento. Me llamó la atención, se parecía a lo que yo pensaba y de alguna manera vine pues a tratar de ayudar y construir eso que tú muy bien has explicado, decías en tu intervención, es que yo no he visto a los partidos haciendo lo que tienen que hacer. Bueno, nosotros llegamos a esta organización a tratar de construir y de hacer lo que tenemos que hacer. El partido logró tener, desde que nosotros asumimos la Secretaría de Organización, tenemos allí una gestión donde tenemos un registro interno de militantes, un partido que ha logrado tener 17 casas, 17 sedes a nivel nacional, un partido que en las últimas elecciones se vio reflejado en los 335 municipios del país, un partido donde ese mensaje incluyente del cual el presidente del partido y toda la estructura del partido ha venido hablando, que va en esa línea, esta estrategia electoral. Bueno, vimos una estructura en la calle, vimos una estructura salir y caminar. Si tú ves los tweets de los compañeros de las regiones, el trabajo que se hizo en Avanzada Progresista fue un trabajo impresionante, digno de reconocimiento de la Dirección Nacional del Partido hacia sus militantes. Hay que reconocerlo, hacia esos hombres y mujeres que, aparte de tener una batalla en la calle, tenían una batalla en las redes. Bueno, esos son elementos que logran posicionar un mensaje, porque hay una coherencia, y bueno, eso lo está haciendo Avanzada Progresista, y realmente eso es de nuestro interés. Ahora, ¿hay que hacer otras cosas? Sí, hay que hacer otras cosas. Hay que buscar que los estatutos del partido se distribuyan y la gente conozca sus deberes y conozca también sus derechos. Sí, hay que tratar de reglamentar a la organización no solamente en tu estado y municipio, sino también en el Comité Ejecutivo Nacional. Sí, esas cosas hay que hacerlas, porque un partido, para que sea democrático, tiene que tener prácticas democráticas en lo interno. Y así yo pienso que es la lucha que tienen que dar todas las organizaciones partidistas. Bueno, fíjate lo que ha pasado con Acción Democrática, estructuras con caudillescas que dan a luz luego situaciones internas que al pasar a tribunales disciplinarios y al pasar al Tribunal Supremo de Justicia se judicializan los partidos y terminan siendo prácticamente una monedita de intercambio del propio PSUV. Entonces esas cosas nosotros las tenemos a la vista, sabemos qué pasa, sabemos qué ocurren. Hay que manejarse con mucho tino, con mucho cuidado de no ir de una línea a otra línea, de un extremo a otro extremo, pero tratar de dibujar un esquema interno de saber oírnos. Yo decía en un programa, nosotros no podemos llamar a la estructura del partido nada más para informarla.
Tenemos que llamar a la estructura del partido para escuchar. Porque el problema, por ejemplo, que tiene Bolívar no es el mismo que tiene el Estado de Aragua. Entonces, escuchando a nuestra gente y escuchando a nuestros secretarios, ya sean regionales, municipales, nos permite tener un esquema y una visión completa país y también involucrar en todas las decisiones que se tomen la visión y la opinión de nuestras estructuras. Eso yo creo que sería un paso extraordinario en el sentido de tratar de que los partidos se reinstitucionalicen, se resignifiquen ante la sociedad, que la gente sienta, sí, yo quiero pertenecer a ese partido me gusta su manera. Y fíjate que las últimas encuestas, la última que vimos de Data Analysis, donde Falcón cobra allí como un puntico y medio de más, casi 2 puntos de más a lo que él venía teniendo en las encuestas. Yo siento que Henry Falcón cobra la política electoral en estos momentos, que se desinfla la estrategia insurreccional, que pierde Trump en los Estados Unidos y desaparece esa amenaza del todo nada. Entonces la gente comienza a entender que lo que se estaba planteando no solamente por Falcón, lo que se planteado también por Mujica, planteado por Claudio Fermín, planteado por la Acción Democrática de Bernabé, planteado por Copey en su autoridad, es decir, todos esos hombres y mujeres, en Mercedes Malavé, que es también un partido también de reciente aparición en el área política venezolana, pero hombres y mujeres que venían diciendo esto, y específicamente hablo de Falcón porque fue uno de los primeros que agarró esa bandera de bajamos de la estrategia electoral. Valga hacer el inciso de que yo dudo que exista un político en Venezuela que haya sido objeto de mayor guerra sucia que Henry Falcón. Es increíble, yo recuerdo en el 2018, cuando él fue candidato presidencial, que fue una cosa, ¿verdad?, nunca vista, sin precedentes en la historia de este país, esa guerra comunicacional salvaje que se hizo contra Henry Falcón, porque, bueno, decidió como cualquier venezolano con todos los derechos que le da la Constitución, presentar su candidatura ante la inercia de los partidos de ese entonces de la MUD. Y así, bueno, Así es. ha seguido esa campaña terrible. Pero como tú lo acabas de decir, se está reivindicando no Henry Falcón como tal, sino la coherencia en un discurso que es el discurso de las prácticas democráticas de la vía electoral. Ese discurso hoy está en la palestra y se está reivindicando, y todos los que como Falcón, Mujica, Fermín han siempre mantenido el mismo discurso en ese sentido, bueno, hoy están viendo cómo el tiempo les da la razón. Correcto, y fíjate que nos lleva a nosotros, los venezolanos, al común, a preguntarnos en qué momento nosotros nos abandonamos del discurso de la rendición, del discurso de la muerte, del discurso de que soy más revolucionario, o soy más de oposición, o soy más, a medida que me alejo de la ruta electoral. Hubo una cosa que a nivel psicológico se llama el doble vínculo de Bateson. El doble vínculo de Bateson es que tú le planteas al ciudadano dos ideas que son contradictorias. Es decir, hay que salir de Maduro, no vayas a votar. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo me explicas tú que quedándote en tu casa es mejor que salir a votar contra Maduro? Eso no tenía forma de hilar ese pensamiento, y sin embargo metieron a la gente a través de todo un discurso y una estrategia mediática en la visión de la salida de fuerza y de que el mayor opositor era el que no iba a votar que el que votaba. Tremendo el daño que se le hizo al voto como elemento constructor de cambios sociales. De allí pues que ha correspondido, imagínate esto, José, lo que nos tocó a nosotros, salir a una campaña, salir al ruedo,
convencer a la gente de que hay que votar primero para poder vender luego el candidato. Y luego decir, este es el candidato. Y entonces venía al lado otro, que era de los partidos que iban aliados, pero tú tener que decir, no, pero voten esta tarjeta. Y entonces me decían, bueno, ¿y por qué no en aquella? No, porque él también es competidor mío, porque en las listas nacionales vamos divididos. No, eso realmente, una situación para quien sale, las estructuras que salen a buscar el voto, no era una situación sencilla. La conoce el que sale a caminar, el que sube el cerro, el que habla con la gente. Uno es el que se encuentra tratando de vender algo que luego se torna prácticamente invendible. Por eso es que tiene que hacer un esfuerzo unitario para que cuando nosotros salgamos a la calle a vender cualquier candidatura, no lo hagamos en un clima de competencia interna, sino que lo hagamos en un clima de cooperación, en un clima de entendimiento y de presentarnos ante el elector de una manera coherente. No solo, o sea, ahí yo ratifico, la estrategia electoral por sí sola no genera dividendos tampoco. O sea, termina siendo tan igual como la abstención. Así es. Bueno, una de las cosas que creo que tiene que ir acompañada de ese esfuerzo. Yo creo que tú has hablado en varias oportunidades, has nombrado estrategia, y pareciera que hay un sector de la oposición que nunca ha tenido una estrategia clara o ni un plan claro, o por lo menos si lo ha tenido, no se lo ha explicado al país, no se lo explicó al país. Pero bueno, estamos ya en otro momento. Hay 20 diputados que tienen un papel bien complicado, bien difícil, porque bueno, es enfrentarse a 257 parlamentarios del oficialismo. 20 diputados no hacen ningún tipo de equilibrio, de balanza. ¿Cuál debe ser, a tu juicio, Fanny, el papel que debe cumplir la oposición que está en este momento en la Asamblea Nacional, visto que apenas son 20 diputados los que están allí? ¿Qué capacidad tienen? ¿Cuál es el papel que pueden hacer? José, tiene que hablarle al país nacional. Esa oposición no tiene que hablarle al país político, al país que está sentado allí, a la mayoría chavista. No. Esa oposición tiene que hablarle al país nacional, tiene que luchar por las reivindicaciones sociales, tiene que luchar por establecer una ley que permita constituir una comisión tripartita para resignificar el salario en Venezuela. Es necesario que esa oposición, no importa que no gane la propuesta, pero que le proponga al país autorizar al sector público y al sector privado sus operaciones regulares en moneda extranjera para que los sueldos, pensiones y salarios puedan ser pagados en una moneda que pueda ayudar verdaderamente al venezolano a hacer algo con sus ingresos mensuales. Esa comisión tiene que evaluar los servicios públicos, esa comisión de diputados tiene que evaluar la necesidad de crear un plan de inversión, organización y funcionamiento de los servicios públicos, del gas, del aseo urbano, de la electricidad, que son elementos que el venezolano se queja a diario porque el venezolano no tiene calidad de vida, no sé. Entonces, entre la crisis, tú vas generando la esperanza, vas generando la posibilidad de reconectar con ese hombre, esa mujer, que aunque sabes que estás en minoría, tú estás hablando de los problemas que lo afectan a diario, que aunque estés en minoría, tú estás en el seno de la Asamblea Nacional llevando una voz que él siente suya. Entonces, comenzamos no a representar prácticamente a ese elector, sino a que ese elector se sienta que esa voz no lo está sustituyendo, sino que esa voz lleva el mensaje de lo que él está sintiendo en el día a día. Por lo tanto, la estrategia del bloque opositor, primero, tiene que ser constituir sus fracciones para que puedan tener diferentes voces recorriendo los estados y minando las comisiones de trabajo y tratando de introducir elementos distintivos en diferentes leyes que van presentando en la Asamblea Nacional.
sino que también deben hablar y decir ante cada cosa que se propone, hablarle al país. Independientemente que no tengas la mayoría, vas a ir construyendo esa mayoría social que sabemos que se opone, y esta mayoría social puede encontrar esa ruta, ese camino para lograr nuevamente la expresión electoral y entender que a través del voto es que nosotros podemos cambiar gobierno. Yo no he visto todavía en ningún país donde un presidente sea sustituido por otro presidente sin elecciones. Me perdona. Un presidente, para poder ser sustituido, tiene que haber un proceso electoral que lo avale, porque si no, si tú estás calificando a un presidente de dictador, entonces tú te montas con un método distinto a la elección, tú estás sustituyendo un dictador por otro dictador. Pero lo único que varía en ese caso es si media un proceso electoral que legitime a quien vaya a presidir. Entonces necesitamos retomar esa ruta. Yo lo decía, siempre lo digo jocosamente en las reuniones que hacemos políticas, cuando la gente me pregunta, mira, pero es que si nosotros ganamos, Maduro no va a entregar. Y yo les digo, ajá, te hago yo otra pregunta, y si no le ganamos, menos entrega, porque un presidente para que entregue tiene que ser derrotado. Tú no puedes pedirle a un presidente que claudique si no lo derrotas. Tienes que derrotarlo electoralmente, crear entonces condiciones morales en ese sector opositor para hacer exigencia y hacer el reclamo de que se cumpla lo que la mayoría del pueblo venezolano ha decidido. Un pueblo que está decidido a cambiar, José, no hay quien lo pare. Yo te voy a dar un pequeño ejemplo. Hugo Chávez en el año 98. Yo no vi nunca a Hugo Chávez pedir que en el Consejo Supremo Electoral, que era lo que había en la época, le dieran un rector. No, es que yo para participar quiero un rector. Es que yo para participar, recuerdo que en ese tiempo se decía, es imposible que Chávez le gane a la maquinaria de Copinana, porque esa maquinaria es la que tiene más de 40 años aquí manejando los procesos electorales. Ese loco cree que va a ser presidente, si se va a enfrentar a las maquinarias de Copinana. Pero en el pueblo había una resolución de cambio. El pueblo estaba decidido a cambiar. Y resulta que muchos de los partidos que movieron votos, AD, COPEI, esos votos votaron por el cambio. Entonces, Venezuela está preparada para hacer algo similar a la gesta que hizo en esa época. Venezuela está preparada para eso. Solamente hace falta reintroducir al venezolano en el esquema electoral. Y si no cree en el CNE, no importa, que cree en sí mismo, que cree en su capacidad organizativa, que crea que él, reuniendo a sus vecinos, puede poner representantes en una mesa electoral y que puede exigir su acta al final, y que no vas a esperar el conteo del centro del Consejo Nacional Electoral, sino que tú vas a tener un centro de conteo en tu respectivo municipio, y entonces tú con las actas que recopilaste tú mismo vas a contar. Entonces, si no crees allá, por lo menos cree en ti, cree en tu comunidad. Entonces, eso puede ocurrir en Venezuela, pero lamentablemente se había desviado la estrategia. Yo creo que ahorita estamos listos en el sentido de reiniciar esa campaña, desinflada toda la estrategia insurreccional, desinflado esos elementos de aquella gente que pedía invasión, porque por supuesto ante el desespero de la realidad que agobia al venezolano día a día, a ti te dicen, José, mira, la salida la podemos lograr mañana, pero yo te digo, no, tenemos que organizarnos, tenemos que armar un andamiaje electoral, hacer análisis de escenario, ir sumando números hacia las gobernaciones, ir sumando números a la alcaldía, y en el 2024 ir contra Nicolás Maduro. La gente dice, wow, pero qué lejos queda eso, no, pero es que mira, los nos han hecho pero largo. esperar hasta el 2024, el país no llega al 2024. Los pescadores del desespero, precisamente esos pescadores del desespero, que durante los 5 años pasados utilizaron ese desespero precisamente para que la población nos apoyara en sus caminos aventureros, y fíjate hasta dónde nos trajeron. Todavía hoy hay algunos elementos que siguen tratando de venderle una salida rápida a la población, y están tratando de pescar en ese desespero, porque cada vez el desespero es mayor.
incluso han planteado lo del revocatorio, algunos para este año, algunos empezaron a plantear lo que había que aplicarlo este año, cuando el derecho nace a partir del 10 de enero del 2022. Correcto. Ese es un recurso que está allí en la Constitución y algunos ya se están agarrando de esa tablita y están planteándola como la salida salomónica a todo esto, como el fast track. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se pueda llevar adelante un referéndum revocatorio? ¿Es Yo, posible eso? ¿Es realista? sí, mira, yo veo todo proceso como una acumulación de fuerza, en el caso venezolano. No, no veo la posibilidad, por ejemplo, que digan, no, no participo en elecciones de gobernadores, de alcaldes, no voy a, pero yo voy al referéndum y los vamos a ganar y lo vamos a. ¿Cómo vas a ir, cómo vas a ganar si los procesos electorales son procesos organizativos en sí mismos? Es lo que te permite ir midiendo cuánta fuerza, con cuántos cuentas, si eres la habilidad que tienes, la capacidad que tienes para armar la mayoría y para que esa mayoría se exprese electoralmente. Porque no es armar la mayoría, hoy día Venezuela lo ve, un 80% descontento contra Maduro, pero esa mayoría no se traduce en cambio hasta que no tengan el camino electoral para que pueda verdaderamente expresarse. Entonces, llamar al revocatorio para mí es un acto más de, de de ese esquema vacío de los eslogans, del grito, de la mentada de madre, de la rabia, del ser reactivo, y ese esquema hay que cambiarlo por el esquema proactivo. No es el coraje lo que te da el triunfo en una lucha. Lo que te da el triunfo en una lucha es la estrategia que tú apliques. Entonces, no le puedes vender al elector la posibilidad de derrotar en un referéndum revocatorio a Maduro cuando no tienes tus fuerzas organizadas, cuando el electorado no está convencido de la ruta que se tiene que tomar, cuando no has tenido un diálogo interno para lograr acuerdos que permitan tener posicionamientos estratégicos para luego dar esa gran batalla. Es decir, no se puede seguir vendiendo algún acto electoral, por mínimo que sea, como batalla final. La batalla final no existe, no sigue comprando eso. Yo siempre digo, José, que eso es como cuando te dicen invierta $1 que se va a ganar 1.000.000. Eso es sospechoso, eso así tan fácil, no lo creo. Las cosas es mejor que tú sepas de dónde vienen, cómo las vas a lograr. Y en el caso venezolano hay que explicarle hoy día muy bien al elector cómo lo vamos a lograr, porque tenemos un elector agotado, tenemos un elector que se siente utilizado. Hoy nosotros tuvimos en el municipio de Mariño conversando con una dirigente de la comunidad y algunas de ellas nos decían, oye, pero es que nosotros sentimos que nos buscan es cada vez que vienen procesos electorales y entonces sentimos que se acuerdan de nosotros es cada vez que vienen procesos electorales. Y mira, pues cuando a ti te enrostran eso, como dirigente político, tú quisieras tener cómo estar en la calle todos los días, pero tú sabes lo que significa estar en la calle todos los días. Gastos, movilización, entrenamiento prácticamente de tener un corazón, tú sabes, y una maletica de cómo contribuir, porque hay unos esquemas en la sociedad ahorita donde el venezolano está sobreviviendo, José, y muchos enfermos, muchos con situaciones con niños con diarrea, barrigones de lombrices, situaciones que tú las ves y tú quisieras tener a la mano cuántas cosas para ayudar y no aparecer como lo dicen los dirigentes solamente en época de elecciones. Entonces necesitamos para convencer a ese hombre, a esa mujer, no del cambio, porque la gente está convencida de que hay que cambiar, sino de retomar una estrategia común para salir del problema, va a ser realmente algo que tiene que ser muy elaborado y muy bien vendido para que la población se vuelva a animar. Hay personas que dicen hasta, yo soy independiente, no quiero pertenecer al partido, no quiero. Es algo, el sentimiento que te hablaba al principio, de la antipolítica y del antipartido, que se siente mejor la gente hablando desde cualquier ángulo o desde cualquier terreno que no sea el partido político. Se vendió, pues, que estar en un partido político es que eres ladrón,
eres corrupto, Una y quieren raya. utilizar a Lo la gente, vende como una raya. quieren utilizar a la gente, te dicen, mira, veme la cara, acuérdate de mí cuando llegue, esto, ¿entiendes? Como que si la responsabilidad única de que salgamos de la situación que estamos reposa en los políticos, pero lo dices con rabia, porque resulta que cuando llegue ese político, a él le va a tocar la gota de petróleo. ¿Cuál? Si este país que debe generarlo, y este país que tiene que pasar un esquema distinto. Entonces, los primeros que tenemos que tener eso claro somos los políticos que salimos a la calle a buscar a ese hombre y a esa mujer y reanimarlo y tratar pues de construir una narrativa que permita reencontrarnos como venezolanos, saber que el otro puede pensar distinto a ti y eso no lo hace tu enemigo, es tu adversario político, pero no es tu enemigo. El juego no es suma cero, el juego suma variables en la política. ¿Cómo hacemos para ganar todos? No hace, ¿cómo hacemos para perder todos? Porque ese juego es el que nos ha llevado al deterioro que tenemos. Y el otro elemento que en mi concepto tiene que utilizar los partidos políticos en Venezuela, José, es que hay que potenciar la capacidad de progreso que está en el hombre y en la mujer. Es decir, el modelo o el partido que potencie en el individuo la posibilidad de mejorar su calidad de vida, ese modelo va a ser el que finalmente logre instaurarse y sustituir este esquema de gobierno. ¿Sabes por qué? Porque el PSUV ha hecho de la pobreza una virtud. Y entonces le ha vendido a la gente que hay que igualarse todo, pero igualarse hacia abajo. Entonces anteriormente resulta que tú tenías una casita, era humilde, pero tú cobrabas tus prestaciones y echabas la pared, cercabas. Cobrabas el aguinaldo y arreglabas el baño, le ponías su ibas progresando, tú sentías que ibas mejorando, tenías la bicicleta y la cambiaste por el Volkswagen, ¿ok? Y vas poco a poco mejorando tus condiciones y tu calidad de vida, teniendo un progreso. Resulta que le vendieron al hombre que eso era malo, que progresar es malo, que ser rico es malo, que tener bienes materiales es malo, y eso no es malo. Malo es vivir en condiciones de pobreza sin posibilidad de acceder a una renta adecuada para poder sobrevivir. Eso sí es Sí, malo. lo que llaman la movilidad social, fíjate que eso es bien grave porque, fíjate, yo me crié en un barrio, uno de los barrios más humildes de Caracas, como es la parroquia La Vega. Yo tuve la oportunidad de tener movilidad social, de salir del barrio, a través bueno, de mis estudios, del esfuerzo. Pero hoy día eso es casi imposible. O sea, hoy los jóvenes que están estudiando y se están preparando, les es casi imposible tener movilidad social, salir de un barrio y alquilar una vivienda o incluso aspirar en algún momento a comprar una vivienda, a comprarse un vehículo. Eso hoy es una misión imposible. No era así hace algunos años. Fíjate, Fanny, está avanzando la situación terrible económica que tiene el país. Eh, Ahora con esta situación que se suma de la falta de diésel, se anuncia que posiblemente pueda darse desabastecimiento, ya que, bueno, no hay movilidad en el país para trasladar los alimentos, para producir en el campo. Esto es producto por supuesto, un gobierno pésimo, terrible, que ha destruido al país, pero que ha sido ayudado en esa destrucción por las sanciones. Hay un nuevo gobierno, una nueva administración en los Estados Unidos que aparentemente es más proclive a buscar el diálogo para llegar a salidas. Se habla de que hay conversaciones en este momento entre la administración Biden y el gobierno de Maduro. ¿Qué papel debería jugar? ¿Cuál es el papel que en realidad debería jugar la comunidad internacional en función de coadyuvar a una salida
de esta situación país que tenemos. Todo cambio, toda transformación requiere, por supuesto, en gobiernos como los que tenemos nosotros de corte autoritario, de un apoyo internacional. Pero el apoyo internacional tiene que ser complementario a un esfuerzo interno, a un músculo interno. Los intereses tienen que ser propios de los connacionales, no pueden ser los intereses foráneos. Y en Venezuela, lamentablemente, bajo el esquema de la influencia cubana y rusa, y bajo esa justificación sobre el gobierno de Maduro, entonces se pretendió entonces una influencia estadounidense en la oposición venezolana. El contrapeso tenía que ser solamente en la política internacional, en el terreno internacional, pero no mezclar los intereses internos de Venezuela con la política internacional, ni pensar que los países se manejan con base en emociones. Los países se manejan con base a intereses, no con base a emociones. Ay, pobrecita Venezuela, su gente está pasando trabajo, vamos a ayudarlo. No, eso no existe. Coincide con nosotros, con la política de Estados Unidos, el interés de resolver el problema de Venezuela. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque los Estados Unidos ganaría esto, esto y esto. Ah, me meto en el problema. Coincide con los rusos el interés de introducir su política exterior en los intereses de Venezuela. Sí, ¿por qué? Porque Rusia gana esto, esto y esto. Es decir, siempre van a estar los intereses primero de esos países que quieren supuestamente, entre comillas, ayudar a resolver nuestro problema. Y eso los venezolanos, en eso los venezolanos hemos sido muy ingenuos en pensar que es que hay un acto de solidaridad de todos los países, un acto de intereses que están en cada una de esas naciones negociando cosas. Porque, por ejemplo, Venezuela, ¿qué no hizo al gobierno de Chávez? Le prestó a todo el mundo. ¿En qué momento cobramos? Entonces, a veces, esos apoyos que lograron parte de esos hombres y mujeres que salieron a pedir un apoyo internacional, lo hicieron sacrificando intereses nuestros. Bueno, apóyanos y nosotros te perdonamos, te condonamos la deuda que tienes con el gobierno venezolano en caso de nosotros llegar al poder. Bueno, apóyanos, pero entonces yo te garantizaría a ti que vas a extraer todo el oro y todo el diamante. Y tú contigo hago el negocio del coltán. Y entonces en eso los venezolanos nos quedamos en el medio mirando para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque no se están discutiendo sobre los intereses reales nuestros. Entonces los venezolanos tenemos que dejar de pensar que Superman va a venir a ayudarnos y tenemos que construir la vida nosotros, ya que cualquier esfuerzo internacional tiene que tener como unidad base un músculo interno donde ese esfuerzo pueda reposar su política. Si hay un verdadero interés genuino en ayudarnos, en contribuir con el restablecimiento de los valores democráticos en Venezuela, demuéstrenlo permitiéndolo que nosotros construyamos la salida con base en nuestros intereses y no nos impongan salidas de fuerza, no nos impongan tampoco camisas de fuerza, ni de un lado ni del otro. Bueno, tú hablabas hace ratico del problema del diésel. Ese es un tema que hay que verlo no con ojos de confrontación, sino con ojos de entendimiento. Ahora, el diésel, el tema del diésel es producto de una sanción generada por parte de estos hombres y mujeres que están en Estados Unidos impulsando la implosión social, que es otra cosa. La política de la implosión social es diferente a la política de la presión social. La política de la presión social es la correcta, ir a las instituciones, protestar ante las instituciones, democráticamente, decir lo que creemos, pero la política de la implosión termina dejando víctimas en el camino de los de a pie, los hombres y mujeres que no tienen el productor pequeño, el mediano productor que saca su cosecha del campo y que la quiere traer a la ciudad y que al no tener el diésel, pues pierde su cosecha y el hombre que está en la ciudad pierde la posibilidad de acceder a los alimentos. Es decir, es el perder, José.
Y ese juego es el juego, el juego es estratégico. Todo aquel que ha estudiado negociación sabe que ese es el juego de los locos. Nadie juega a perder, perder. Sí, ese es como, si no eres para mí, no eres para nadie, te mato a ti, me mato yo. Ese juego es el juego de los locos. Es el juego perder, perder. Entonces, si Venezuela no es para mí, no es para nadie, dice Maduro. Entonces dice por el otro lado, el otro sector, bueno, si no es para, si no es para nosotros, no es para nadie. Bueno, ¿qué es esto? Eso no somos aquí. Aquí en Venezuela estamos unos en el medio que no creemos en eso, en que es la polarización la estrategia correcta, que no creemos que el mundo es blanco y negro, que creemos que el mundo es de colores, en que tenemos diferentes formas de ver las cosas y que podemos construir salidas sin necesidad de matarnos entre nosotros, que creemos en la paz y no en la guerra, que creemos en el diálogo y en el consenso, que no creemos en la confrontación permanente y en la guerra permanente de Sun Tzu. No creemos en esas cosas, eso no es nuestra ideología ni nuestra filosofía, eso no está en nuestros valores, José. En nuestros valores, yo lo decía recientemente, está la solidaridad. Venezuela recibió a todos esos hombres y mujeres europeos que venían corriendo a la Segunda Guerra Mundial, viviendo las cosas más terribles, y Venezuela los recibió con los brazos abiertos. A italianos, portugueses, españoles, aquí se les dio trabajo, aquí constituyeron familia, aquí nos mezclamos toditos, aquí no había esas diferencias establecidas entre unos y otros. Entonces ahora nos quisieron vender el modelo de la lucha de clases. El modelo de que aquel porque progresó es enemigo mío porque yo no pude progresar. Entonces no se instaló la idea de la revolución, sino el resentimiento. Y nosotros no somos eso, repito, nosotros tenemos que echar mano de esos otros valores que desde hace tiempo reposan en la familia venezolana y que son los que nos van a llevar al entendimiento, al perdón social, porque hay que hacer un proceso de perdón social, pero también para que exista perdón social tienen que haber elementos visibles que digan quién perdona y quién es el perdonado, porque si no hay elementos visibles permanecen las condiciones que ayudan y que contribuyen a que ese ambiente de guerra se siga abonando, que ese ambiente de confrontación permanente se siga abonando, y nosotros no podemos seguir comprando esa polarización, porque termina reafirmando a la coalición que gobierna. Lo hemos visto, todos los procesos electorales que se han dado bajo la visión de la polarización han favorecido a la coalición de gobierno. Entonces, eso no nos lleva a evaluarnos como organizaciones partidistas, que nuestra naturaleza es la búsqueda de salidas en un clima de paz y de entendimiento, y por eso somos organizaciones partidistas. Esa es nuestra naturaleza. Yo he visto una cantidad de ONG y cuestiones, sociedad civil organizada, que se llaman, por ejemplo, protectores de la paz, y están llamando a la guerra. O sea, perdieron la naturaleza, la academia venezolana, Valga decir, Fanny, que muchas de esas organizaciones se manejan como empresas y quienes están detrás de ellas han hecho mucho dinero. Me quedan 2 minuticos, Fanny. Y en estos minuticos quisiera que aquí entre nosotros, entre tú y yo, no lo sepa más nadie. Sí, más nadie lo va a saber. Me digas si este año en el estado de Aragua vamos a tener a una gobernadora de oposición. Bueno, fíjate, José, nosotros, como te lo he dicho, nosotros no estamos privilegiando nombres, sino estamos privilegiando estrategias. Nosotros estaremos en el estado de Aragua, ya sea un hombre, sea una mujer, que salga al ruedo y que decida asumir ese candelero, que no es fácil. Este estado de Aragua no es un estado sencillito. Aquí hay una justaposición de intereses militares, políticos, bueno, tremendo. Aquí la situación que se vive para hacer política es una situación realmente de valientes, hacer política. Entonces, eso no quiere decir que nosotros digamos, no, aquel no, aquel sí. No, no, no. Yo creo que en el estado de Aragua, y nos hemos venido reuniendo en el bloque parlamentario con los demás factores y los demás factores de la alianza, y hemos dicho, tenemos que privilegiar, es una estrategia. El que sea, puede ser Pedro, Chucho, Juana, María, pero que lleve adelante una estrategia incluyente,
no polarizante, una estrategia que vea y distinga entre los demás colores, que pueda llevar su propuesta en territorio chavista, ¿por qué no? Donde hay tanto descontento también, pero que no terminan de ver una alternativa válida en la oposición para sus aspiraciones. Entonces, nosotros, más allá de que si sea una gobernadora o un gobernador, Aragua lo que necesita es un cambio, una transformación de este esquema, del modelo político que la ha llevado al traste, que tiene a las diferentes, la actividad minera que había en el sur de Aragua era una actividad prolífica y hoy día toda esa minería está colapsada. Aquí estaba la empresa cementera, ya hoy día no existe. Aquí estaba Agropatria, hoy día no existe. En Venezuela, en el caso de Maracay, era una de las mayores ciudades industriales, donde tenía hacia la zona de San Vicente todo un campo industrial, igual La Victoria. Y hacia la zona sur todo un establecimiento agrícola y pecuario, y todo eso desapareció, José. Entonces, se trata de ir a eso. El hombre o la mujer que pretenda dirigir los destinos de este Estado, tienen que hablarle a esos hombres y mujeres que están esperando que se abran nuevamente las empresas, que exista un capital extranjero que quiera venir a invertir a nuestro Estado y que creen las condiciones jurídicas para que esa inversión pueda verdaderamente lograr un empleo que pueda ayudar al venezolano o al aragüeño a vivir de manera decente. Entonces, se trata de eso, se trata más que de nombres, se trata de construir la opción para que cualquiera llegue. Yo estoy segura que cualquiera de los que está sentado allí pues, es capaz de construir esa opción. Son hombres y mujeres valiosos que han venido saliendo, y algunos de ellos antes no eran políticos. Tú sabes, José, que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver hombres que eran pastores, y hoy día se encuentran confrontados porque, tú eres un ladrón, político ladrón, un momentico, no, yo soy pastor. Bueno, pero nada más con pertenecer a una organización partidista, aquello es que te califican. Entonces, muchas personas que anteriormente no hacían política, le ha tocado calzar esos zapatos frente a toda esta cuestión donde la dirigencia prácticamente ha sido no sustituida, sino que se fue del país. Venezuela ha tenido que ir formando dirigentes, colocándolos al frente, aprendiendo, mejorando los procedimientos, y esa realidad ha hecho que aquellos que anteriormente decían yo no milito en política, no milito en partidos, y hoy están militando, dicen, wow, pero qué difícil le toca a los que están en partidos. Bueno, ahí está, date cuenta, vívelo en tus propios zapatos. Llegamos al final del espacio, muy agradecido contigo por esta conversación, por la oportunidad de conversar, de conocer, de que las personas, la sociedad conozca tu visión de país. Muy agradecido contigo por eso. Gracias, José, y bueno, continuemos en este camino, el camino del trabajo constante, de ser coherentes, de no desmayar. Yo creo que tú has hecho un trabajo extraordinario. Yo siempre veo tus tweets en las redes llamando a la reflexión a la población venezolana acerca de la necesidad de recuperar el voto como un elemento transformador de cambios sociales y de no creer en las mentiras que se venden desde muchos laboratorios que se han armado para desprestigiar a quienes estamos en esta ruta, y de verdad que eso es digno de reconocimiento. José, yo te felicito, creo que el esfuerzo que tú has hecho conjuntamente con otros es un esfuerzo extraordinario. Aparte de eso, has ligado con la música, que eso es una de mis más grandes pasiones. Yo tengo dos hobbies, es la lectura, y la música. Y agarraste un tiempo que aquello era que ponías aquellas canciones que bueno, que sí, de Camilo Sexto, de Julio Iglesias, de esos hombres que... A ver si conoces esto. A ver si conoces esto. Ok, vamos a escuchar. No sé si lo escuchas. No se escucha. No se escucha, pero en todo caso lo que quería era significar ese elemento tan bonito, porque igual en las redes se ha creado como un ambiente de mucha hostilidad,
y Así es. la música baja las tensiones, es otro elemento que ayuda a la distensión social y política, y creo que lo has sabido usar de una manera extraordinaria. Yo agradezco tu vida, la forma en que haces las cosas, y bueno, agradezco la entrevista que el día de hoy me has hecho. Gracias, José. Bueno, y gracias a los que nos han seguido, ha habido mucha participación. Me disculpo por no leer sus comentarios hoy, pero bueno, la dinámica de la conversación no nos los permitió. Yo trato siempre de leer algunas de las participaciones, hoy no pudimos, pero muy agradecido con cada uno de los que nos ha seguido, y será entonces hasta el próximo jueves, que nos veremos a las 8 de la noche con otro importante invitado. Gracias. Gracias, gracias.